Nadie apostaba por este desenlace. Nadie. Cuando la FIFA decidió que el español sobraba en sus salas de prensa, cuando empujó a un lado el idioma de 500 millones de personas en el mismísimo país que estaba recibiendo al mundo entero, todo el mundo esperaba lo de siempre. El agravio, el silencio incómodo, y luego que la vida siguiera como si no hubiera pasado nada. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, el país anfitrión no agachó la... Y en menos de 24 horas, la organización más poderosa del fútbol mundial tuvo que ceder. Si llegaste hasta aquí buscando saber cómo ganó México esta batalla, cómo se dobló la FIFA y qué papel tuvo Sheinbaum en todo esto, quédate, porque hay un segundo golpe al final de esta historia que casi nadie está contando. Y cuando lo escuches, vas a entender por qué esto va mucho más allá de un mundial. Y antes de seguir, si eres de los que siguen esto de cerca, de los que no se conforman con el titular y quieren el fondo de las cosas, suscríbete ahora. Porque aquí sacamos lo que los demás no cuentan. Para entender lo que pasó, hay que volver unos días atrás. México organizando el mundial más grande de la historia del fútbol. Estadios a reventar, calles decoradas, millones de personas viviendo una fiesta que llevaban años esperando. Y en medio de todo eso, en las salas de prensa donde se supone que el fútbol le habla a su gente, algo empezó a salir muy mal. Los periodistas mexicanos llegaban a las conferencias con sus preguntas preparadas. Reporteros que llevan años cubriendo el deporte, que conocen el juego, que tienen acceso directo a los jugadores. Y cuando abrían la boca para hacer su pregunta en español, los frenaban. Los cortaban, les decían, con una naturalidad que daba escalofríos, que en esa sala el idioma era el inglés. Que si querían preguntar, que encontraran la forma de hacerlo en otro idioma, en su propio país, en el mundial que México estaba organizando. Hay que detenerse un momento en eso porque es fácil leerlo rápido y no sentirlo del todo. Un periodista mexicano, en México, en una conferencia de prensa de un mundial celebrado en México, siendo silenciado porque la FIFA había decidido que el español no era idioma suficiente para sus eventos, que la lengua de la gente que ponía los estadios, el fervor, la pasión, la identidad, la carne y los huesos de ese mundial, esa lengua sobraba. Eso fue lo que ocurrió. Y el mundo tardó exactamente nada en darse cuenta. La chispa llegó cuando uno de los jugadores más reconocidos del torneo, una estrella con millones de seguidores en todo el planeta hispanohablante, estaba sentado frente a los micrófonos. Un periodista le lanzó la pregunta en español. El protocolo de la FIFA decía que había que ignorarla, redirigirla o esperar traducción. Y el jugador, con la cámara encima y el mundo mirando, hizo algo muy simple. Respondió en español. Directo. Sin pedir permiso. Ese momento se extendió por las redes en cuestión de horas. Pero lo que vino después no fue solo la viralización de un clip, fue algo mucho más serio, porque la indignación que se soltó ese día llevaba mucho tiempo acumulada. El español es la segunda lengua más hablada del mundo como lengua materna. Hay más de 500 millones de personas que se despiertan, piensan, sueñan y viven en esta lengua. Y durante demasiado tiempo, en demasiados escenarios internacionales, ese idioma ha tenido que esperar turno, pedir disculpas por existir, acomodarse en el margen mientras el inglés ocupaba el centro sin que nadie lo cuestionara. Ese día, México dijo que ya era suficiente. Las reacciones llegaron desde todos los rincones, de Argentina, de Colombia, de España, de Venezuela, de Perú. Gente que no tenía nada que ver con el mundial en términos logísticos, pero que sintieron el golpe como propio, porque lo era. Cuando la FIFA le cierra la puerta al español en México, le está cerrando la puerta a todos los que hablan esa lengua. Ese fue el mensaje que se entendió perfectamente en toda América Latina y más allá. Y mientras las redes ardían, la FIFA hacía lo que suele hacer cuando la presión aprieta: silencio. Ese silencio calculado que usan las instituciones grandes cuando esperan que la tormenta pase sola.
Esa apuesta por el agotamiento del público, porque en algún momento la gente se cansa, el algoritmo pasa a otra cosa y el problema se disuelve. Pero esta vez había una variable que la FIFA no había calculado bien. México no iba a esperar a que el tema se enfriara, y la presidenta tampoco. Claudia Sheinbaum tomó el asunto con una claridad que dejó poco margen a la interpretación. México era el anfitrión. El idioma de México es el español, y cualquier organización que pretenda celebrar su evento en territorio mexicano tiene que entender que aquí hay reglas que no se negocian por convenio comercial ni por la presión de ningún patrocinador. El español tenía que estar en esas conferencias. Punto. Esa firmeza tuvo un efecto inmediato, porque hay una diferencia enorme entre una queja ciudadana en redes sociales, por legítima y masiva que sea, y la posición oficial de un gobierno que te está prestando su territorio, sus infraestructuras, su aparato de seguridad y la energía de todo un país para que tu evento sea posible. La FIFA lo entendió. Tuvo que entenderlo. En menos de 24 horas desde que estalló el conflicto, la organización emitió un comunicado. El español estaría garantizado en todas las conferencias del Mundial. Los periodistas hispanohablantes tendrían acceso pleno a hacer sus preguntas en su lengua. Lo que habían quitado lo devolvían. Una organización que lleva décadas comportándose como si estuviera por encima de gobiernos, aficiones y cualquier tipo de rendición de cuentas, reconoció el error y dio marcha atrás. En 24 horas. Eso no pasa todos los días. Casi nunca pasa. Y aquí es donde vale la pena detenerse a analizar qué fue lo que realmente ocurrió, porque la velocidad de ese giro no se explica solo por la presión mediática. La FIFA organiza eventos en muchos países, recibe presión de muchos gobiernos, tiene conflictos con muchas federaciones, aficiones y medios de comunicación. La mayoría de esos conflictos los absorbe, los demora, los entierra en comunicados ambiguos o en promesas que nunca terminan de concretarse. Llevan décadas haciéndolo. Su capacidad para ignorar la incomodidad es parte de su funcionamiento. Lo que fue diferente en México es que el anfitrión no actuó como si pidiera un favor. Actuó como alguien que establece las condiciones de su propia casa. Esa diferencia de postura, esa solidez, fue lo que hizo que la FIFA no tuviera espacio para maniobrar. Cuando un país anfitrión fija una posición así de clara, la organización tiene que calcular el costo de ignorarla. Y en este caso, el costo era demasiado alto. Perder la cooperación del gobierno anfitrión en medio del mundial más grande de la historia hubiera sido un desastre logístico, político y mediático de proporciones que ningún ejecutivo de la FIFA quería ver. Cedieron porque les convenía ceder. Pero cedieron. Y eso, en el lenguaje de los organismos que nunca reconocen un error, es una capitulación. Hay algo en esta historia que va más allá del idioma y que merece atención, porque la pelea por el español en las conferencias de prensa es real, pero es también el síntoma visible de algo que viene de más atrás. La FIFA lleva años convirtiendo el fútbol en un producto de consumo de alta gama. Los precios de las entradas para este mundial quedaron fuera del alcance de la mayoría de las familias mexicanas de clase media. El fútbol, que históricamente ha sido el deporte del barrio, de la calle, de la gente que no tiene nada más que el amor al juego, fue reempaquetado como una experiencia de lujo accesible principalmente para quienes pueden pagar tarifas que en muchos casos superan varias semanas de salario. Eso también forma parte del mismo patrón. La misma lógica que dice que el inglés manda en las conferencias, dice también que las tribunas son para quien tenga suficiente dinero, que la fiesta es para todos en el discurso y para pocos en los hechos. México le dio la vuelta a esa lógica, al menos en este punto, y lo hizo de una forma que tuvo resonancia mucho más allá de las fronteras del país. Porque en toda América Latina hay una memoria muy viva de lo que significa que los organismos internacionales lleguen a tu territorio a imponer sus condiciones como si las tuyas
no contaran. Esa memoria está en el cuerpo de muchos pueblos. Esa memoria vibró en millones de personas que llevaban mucho tiempo esperando ver exactamente eso. Un niño en Colombia que sigue a su jugador favorito. Una familia en Perú que se junta los domingos a ver el partido. Un adolescente en el norte de México que soñó toda su vida con ver en persona un mundial. Todos ellos hablan español. Todos ellos tienen el mismo derecho a que su idioma esté presente en la conversación del fútbol mundial. Cuando la FIFA cedió, eso fue lo que se recuperó. No fue un capricho simbólico. Fue el reconocimiento, arrancado a presión, de que esos 500 millones de personas existen y que su lengua tiene peso. Ahora viene la parte que menos circuló en los titulares, la que da otra dimensión a todo lo anterior. Después de la victoria del idioma, desde el gobierno mexicano salió un mensaje que apuntaba al corazón del modelo de negocio de la FIFA. El fútbol, se dijo con claridad, pertenece a la gente. Un mundial que cobra precios imposibles para el ciudadano común pierde de vista para qué existe este deporte. El fútbol como negocio, sin fútbol como pasión popular, termina siendo un cascarón vacío. Eso le dolió a la FIFA más que el asunto del idioma, porque apuntaba directamente al argumento que usan para justificar todo lo demás. Ellos sostienen que la comercialización del fútbol es lo que financia el desarrollo del deporte a nivel global, que sin esos contratos millonarios, sin esa maquinaria de patrocinios y derechos de transmisión, el fútbol de base no tendría recursos. Es un argumento que tiene su parte de verdad y su parte de trampa. La parte de verdad es que el dinero generado por los grandes eventos sí financia programas menores en muchos países. La parte de trampa es que ese argumento se usa para silenciar cualquier cuestionamiento sobre el acceso, la distribución y los precios. Como si señalar que las entradas están fuera del alcance de la mayoría fuera un ataque al fútbol en lugar de una defensa del mismo. México le metió el dedo en esa llaga, y la FIFA no tuvo respuesta cómoda para eso. La imagen que mejor explica todo esto es más sencilla de lo que parece. Imagina que tu familia invita a alguien a comer en su casa. Le abren la puerta, le ponen la mesa, le sirven lo mejor que tienen. Y ese invitado, en algún momento de la tarde, decide que la música que suena en tu sala no le gusta y la cambia sin preguntar. Que la conversación debería ser en otro idioma porque a él le resulta más cómodo. Que él va a decidir a quién más se invita a la sobremesa. En algún momento tu familia tiene que pararse y decir, aquí mandamos nosotros. Eso fue lo que hizo México. Con la firmeza necesaria, sin que hubiera ninguna crisis diplomática, sin que se cayera el mundial, sin que nada se rompiera, solo estableciendo con claridad quién pone las reglas en su propia casa. Y la respuesta de la FIFA fue dar marcha atrás, porque al final, toda organización, por poderosa que sea, necesita a la gente que la hace posible. La FIFA necesita a México igual o más de lo que México necesita a la FIFA. Ese es el equilibrio real de fuerzas, aunque durante décadas se haya presentado al revés. Esta victoria tiene capas. La primera es la más visible. El español vuelve a las conferencias y los periodistas mexicanos pueden hacer su trabajo en su propio idioma. Eso es concreto, inmediato, medible. La segunda capa es política. Sheinbaum no cometió el error que cometen muchos gobiernos en situaciones así, que es mezclar la reacción legítima con el espectáculo. No hubo drama innecesario, no hubo amenazas que luego no se pudieran sostener, no hubo negociación pública que debilitara la posición. Hubo una postura clara, sostenida, y el resultado fue el que México buscaba. Eso tiene consecuencias para las relaciones de México con organismos internacionales más allá del fútbol. Establece un precedente. Este gobierno defiende la posición del país cuando hay algo real que defender y lo hace de forma efectiva. La tercera capa es cultural. Cada vez que un organismo internacional cede ante la defensa de una lengua o una identidad regional, el mapa de lo que es posible se expande un poco.
La FIFA no fue el primero ni será el último en intentar imponer el inglés como idioma único en espacios que no le pertenecen. Pero este episodio quedará registrado como ejemplo de que se puede ganar ese tipo de pelea. Hay algo que en este canal creemos firmemente. Los grandes cambios rara vez empiezan con grandes discursos. Empiezan con alguien que se niega a aceptar algo que hasta entonces todo el mundo aceptaba sin pensar. Con una periodista que insiste en hacer su pregunta en español. Con un jugador que decide responder en el idioma de la afición que lo ama. Con un gobierno que dice que el respeto al idioma del anfitrión no está a discusión. Son gestos pequeños en apariencia, pero cuando se encadenan, cuando se sostienen, cuando hay una estructura que los respalda, producen resultados concretos. Producen que la FIFA, en 24 horas, tenga que cambiar una política que había aplicado sin que nadie le preguntara. México salió de este episodio con más peso del que tenía al entrar, porque demostró que sabe usar su posición, que la condición de país anfitrión no es solo logística y protocolo, es también poder, y este gobierno entendió cómo usarlo. Los que apostaban a que esto se quedaría en ruido de redes sociales perdieron esa apuesta. Los que creían que la FIFA absorbería la presión como siempre y seguiría adelante, también. Pasó algo diferente. Pasó que esta vez había alguien del lado mexicano que no estaba dispuesto a cansarse. Esto no cierra nada definitivamente. La FIFA va a seguir siendo la FIFA, una organización con décadas de prácticas cuestionables, con conflictos de interés documentados, con una opacidad que ha resistido muchos intentos de reforma. Una victoria en un punto no cambia toda esa estructura, pero lo que sí cambia es la percepción de lo que México puede lograr cuando actúa con claridad. Y eso vale, aunque no cure todos los males. El español tiene 500 millones de hablantes. Tiene siglos de literatura, de música, de ciencia, de pensamiento. Es la lengua en la que se escribió el Quijote y en la que García Márquez inventó un pueblo llamado Macondo. Es la lengua en la que millones de personas aprenden a contar, a leer, a rezar, a pelearse y a hacer las paces. Que esa lengua haya necesitado una batalla para tener espacio en un evento deportivo celebrado en territorio hispanohablante es una señal de hasta dónde ha llegado la arrogancia de ciertos organismos internacionales. Que esa batalla se ganara en menos de un día es una señal de que las cosas están cambiando. Y que México haya sido quien la ganó en su propio país, en su propio mundial, con su propia presidenta dando la cara, eso no es un detalle menor. Es exactamente lo que muchos llevaban años esperando ver. Si esta historia te parece tan importante como nos parece a nosotros, compártela. Hay mucha gente que no escuchó la segunda parte de este episodio, la del golpe sobre el modelo comercial de la FIFA, y es la que cambia el significado de todo lo demás. Compártela con alguien que la necesite escuchar. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que la FIFA aprendió algo de esto? ¿O en 6 meses van a actuar exactamente igual? Queremos leer lo que piensas.